amigos, continuamos aquí en los estudios de la televisión local con la compañía de don Emilio Monterroso. Don Emilio, bastante. Pues estupendo. Relajamos las formalidades y nos encontramos aquí más como en casa. Pues Emilio, pues resulta que, bueno, hemos estado hablando de los problemas que hay con el impuesto de bienes inmuebles y vamos a hablar ahora de al menos de dos temas que nos han llegado recientemente a nuestra redacción, de los que creo que podemos darle noticias, o el ayuntamiento o en tu persona podemos al menos comentar y valorar cómo ha llegado la noticia de que de esos 7 millones, si no me equivoco, de euros para el tren de cercanía. El tema del tren de cercanía, y en qué va a consistir, qué se van a hacer con ese dinero, que es un poco lo que personalmente a mí me ha llamado la atención. Con ese dinero, ¿qué podemos hacer? Porque el proyecto de cercanía parece ser que es un proyecto más ambicioso, o al menos necesita más dinero, que este no es suficiente, pero con esta ayuda que vamos a recibir de los fondos FEDER, si no me equivoco, efectivamente, ¿qué avances se pueden hacer en este tema de acercar Villa del Río a la capital y Palma del Río? Hace ya en torno a 6 o 8 años quizá, cuando la primera vez que se movió el tren de cercanía para la provincia de Córdoba, que uniría el eje Villa del Río, Palma del Río. En Palma del Río dicen Palma del Río, Villa del Río, pero yo digo Villa del Río, Palma del Río, porque realmente es un sistema de transporte mucho más limpio, mucho más ecológico en todos los aspectos y mucho más sostenible. Eso se quedó un poco ahí en stand-by durante bastantes años. Hace ya un par de años que desde el grupo de desarrollo local, del consorcio de desarrollo, mejor dicho, que engloba los grupos de desarrollo locales de las distintas áreas de nuestra provincia, pues se está trabajando en este tema, y fundamentalmente pues se puso esto ya muy de manifiesto, y digamos ya nos posicionamos cuando desde el Ayuntamiento de Córdoba hace año y medio aproximadamente pues se comunicó que se iba a poner el Metrotren, ¿no? El proyecto de Metrotren, que tiene una asignación los presupuestos generales, o que parecía que iba a salir de unos 3 millones de euros, nosotros defendíamos que con algo más, con un poco más de dinero, se podía resolver el tema de ese eje ferroviario que nosotros creemos que debía estar en marcha. Este eje ferroviario, aparte del sistema de comunicación, que es mucho más limpio, mucho más sociable y mucho más, en todos los aspectos, mucho más positivo, pues vendría a solucionar o a ayudar desde el desarrollo económico, desde la salida de todos los productos hortifrutícolas de Palma del Río, de los aceites, de todo, digamos, de conectar económicamente la provincia de norte a sur, y sería muy beneficioso en ese aspecto, en el aspecto económico. Nosotros también teníamos en Villa del Río, Palma del Río, también tenemos un proyecto importante turístico, que fue un proyecto que está todavía ahí, ya en Palma del Río se hizo la sede del Museo de Manolete, y para ese proyecto que tenemos turístico, Manolete y Palma del Río, de Manolete al Cordobés. O sea, en todos los aspectos de desarrollo económico pues sería muy positivo. El tema turístico, nosotros estamos intentando de poner en valor, como muchos otros pueblos, sus recursos turísticos, sus bienes, su patrimonio, y hacer que realmente se desplacen con facilidad a nuestros pueblos las personas a través de este tipo de transporte. Concretamente nosotros en Villa del Río somos un pueblo afortunado en ese aspecto, porque contamos con una estación de funcionamiento de Renfe en funcionamiento. Tenemos la única parada que existe en la provincia de Córdoba, exceptuando hasta Córdoba, del tren de media distancia Jaén-Cádiz, que es un tren dependiente también desde la Junta de Andalucía, y digamos, este proyecto tendría que venir a completar ese servicio. En Villa del Río, cualquier vecino o vecina que se acerque a la estación lunes viene, fundamentalmente porque son muchísimas las personas que usan nuestra estación. Tenemos esa cultura de coger el tren. Son ciudadanos y ciudadanas que vienen de Lopera, Marmolejo, Montoro, Arjonilla, vienen de muchísimas, o sea que la potencialidad de ese tren está ahí. Para este tipo de personas, que son muchos, hay personas que van a trabajar, yo concretamente
gente está yendo a trabajar a Córdoba en este tren. Fundamentalmente cuando le adelantaron, porque uno de los problemas que yo también expuse fue que el horario se tiene que ajustar a las entradas de los trabajos. En las personas que se vayan a desplazar a Córdoba a trabajar no puede llegar a las 10 de la mañana, tiene que llegar a las 8. Entonces la adaptación ahora llega a las 8:30 aproximadamente, con una hora más o menos aceptable. Yo creo que había incluso que adelantarlo un poquito más, ¿no? Pero bueno, está funcionando en ese aspecto bastante bien y no hay nada más que pasearse por la estación y ver cómo está el tema. Porque hay un poco, ya son muchas noticias los en torno a este tema. Yo la curiosidad que tengo, y quizás los espectadores quisieran saber, de como nueva noticia, realmente en qué consiste todo este proyecto de tren de cercanía. ¿En aumentar las líneas de trenes y modernizar las estaciones? Exactamente. ¿En que sea en aumentar las líneas no, más localidades? En aumentar no, en crear esa línea de trenes. Nosotros contamos con ese tren media distancia y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Sería un tren que va parando en más pueblos de lo que se para exactamente ahora. Iría parando en todo. Las estaciones. Habría que habilitar las estaciones, Montorio, el Carpio, Pedrabás, creo que también. La tienen muy separada de la población. Ya dependerá un poco, exactamente, ya dependerá un poco del interés que en un momento determinado pueda tener ese municipio, o si lo tiene más. Porque una de las ventajas, la ventaja que tiene Vía del Río, que no lo tiene el resto de municipios de nuestro entorno, es que tenemos la estación dentro del casco urbano. No le sucede eso a ningún otro pueblo, ¿no? Pues la comodidad para nosotros es mucho mayor. ¿De qué se trataría? Se trataría de poner las unidades, de la adquisición de un número de... Ahora mismo no puedo determinar qué número de unidades que harían ese recorrido. Palma del Río, iría a Palma del Río, Montoro, el Carpio, Córdoba, Alcolea, en fin, todo hasta llegar a Palma del Río. Hay pueblos que están muy necesitados de Córdoba hacia allá también, de esa línea de tren, porque tenemos otra zona de Almodóvar. Almodóvar tiene un problema grandísimo porque la carretera que tiene acceso a Almodóvar, no sé si algún espectador ha pasado por allí, es un viaje infernal. O sea, desplazarte desde Córdoba a Almodóvar, Palma del Río, por la carretera que actualmente tiene, es muy mala, tiene un tráfico increíble, es una vía de doble sentido que no tiene, o sea, no hay autovía, y entonces vendrá a subir todas estas cosas. Esos 6 millones de euros, el proyecto necesitaría más inversión, pero 6 millones de euros pues ya para poner ese proyecto en marcha, para la restauración de las estaciones, que se viera conveniente, porque habrá que hacer un estudio realmente de rentabilidad y de qué estaciones o no estaciones están en funcionamiento, de hacer una cosa racional y racionalizar de esas estaciones. Claro, porque este dinero que se va a dar, ¿quién lo va a gestionar? ¿Los ayuntamientos? No, esa la Junta de Andalucía. Junta de Andalucía aportaría ese dinero. Porque las estaciones son de Renfe o de Adif. Las estaciones son de Adif. Entonces habría que llegar a un acuerdo con Adif de la restauración, a ver qué parte para la restauración primero de las infraestructuras viarias y después, digamos, de las unidades que habría que adquirir, imagino, para completar, para hacer esos recorridos. ¿Cuántas unidades? Porque dependiendo del número de unidades que se dispongan, pues así variará el número y la frecuencia de horario y la frecuencia de trenes. Digamos que ya hay dinero, ya hay 6 millones de euros que ha puesto la Comunidad Económica Europea sobre la mesa para empezar a poner en marcha este proyecto, que desde mi punto de vista pues va a ser muy beneficioso para nuestra provincia en todos los aspectos. Y si a eso le suma a esto también hemos llegado a esta conclusión porque también había un vuelco muy importante desde Córdoba capital. Córdoba capital estaba apostando por su capital y por su radio de influencia, que era Almodóvar, Alcolea, y realmente el Ayuntamiento de Córdoba ahora ha extendido desde mi punto de vista se ha hecho un poco más solidario y quiere extenderse. Sí. Entonces el apoyo del Ayuntamiento de Córdoba capital es muy importante para que esto sea posible. Claro, para que el proyecto Metro Tren no se quede ahí, sino que se convierta en proyecto de cercanía. Bueno, pues a ver si el dinero es un empuje al proyecto, que el proyecto al final se lleve a cabo y que, bueno... No me quede a la menor duda que se va a poner en marcha. Que esos millones luego no se disipen en pequeños avances, sino que sea el inicio de un proyecto. Yo creo que sí, se ha hecho para los presupuestos de 2016, a no ser que hubiera alguna modificación presupuestaria ya en Fomento, no existe esa partida, que desde el Grupo Socialista
socialista y otros grupos se ha reclamado al gobierno de que estableciera una partida económica más o menos grande para que ya eso empiece a funcionar también desde el gobierno central. Hoy por hoy Fomento no tiene destinado ningún fondo ni ninguna partida económica destinada a ese punto. Si cambia el gobierno, pues podría pasar. Yo creo que ese proyecto se va a potenciar en ese aspecto, y lo que no sé si va a ser posible una modificación presupuestaria para meter en los presupuestos de 2016 o tendría que ser para los presupuestos de 2017, pero con ese no se puede empezar ya a hacer cosas. Concretamente aquí en Villa del Río, que tenemos el equipo de gobierno, tenemos un proyecto con las naves de Adif, son cosas muy importantes, de poder llegar a un acuerdo de cesión de toda la infraestructura ferroviaria en cuanto a patrimonio, en cuanto a edificios que tiene Adif aquí en Villa del Río, que están totalmente abandonados. Pues todo ese dinero podría venir a llegar a unos tipos de acuerdos de restaurar y mantener nosotros, por una parte beneficiar a Adif con el mantenimiento y de esas instalaciones, y por otra parte pues beneficiarnos nosotros de esas infraestructuras que están hoy día en desuso. Todo ese dinero puede venir a poner en marcha todo ese tipo de proyectos que tiene Villa del Río. Imagino que otros pueblos también tendrán proyectos parecidos. Este proyecto, a veces os escuchamos con todo mi respeto y parece que nos mareáis un poco. ¿El tema de las naves tiene algo que ver con el proyecto? Para mí sí. Cercanía? Para mí sí, o sea, porque sería... Si se gestiona si Villa del Río lo gestiona inteligentemente, es una ayuda. Para llegar realmente a una estación ya con este tipo de servicio, pues sería una ayuda para llegar a ese acuerdo que del Ayuntamiento de Villa del Río estamos reclamando a Adif. De introducir esta modernización de la zona de la estación para... La estación de Villa del Río, forme parte indistintamente de que se tarde más o menos tiempo en poner ese tren de cercanía, que yo creo que esto no tiene, desde mi punto de vista, no tiene ya parada. Se tardará un poco más, se dará un poco más, pero no tiene ya parada, porque está muy arraigado ese proyecto ya en toda la provincia. Sí. Pues indistintamente de que eso sea más o menos el proyecto que nosotros tenemos de que la estación de Villa del Río y la infraestructura que tiene Adif en Villa del Río sea, digamos, la puerta de entrada de Villa del Río, donde allí podamos exponer todo lo que tenemos, desde gastronomía, turismo, monumentos, cultura, etcétera, etcétera. Eso es un proyecto que está ahí y que de una forma u otra nosotros queremos llevar a cabo. Son muchas las personas que pasan por allí, y una inversión relativamente pequeña, pues se puede poner esa estación cuando pasan todos los días 4 trenes de subida y 4 de bajada a Cádiz, y pasa mucha gente por ahí. Creo que había que poner... Hombre, la verdad que sí, que siempre que tengamos oportunidad de pillar algo para corregir, modernizar en este caso todo el tema de las naves de la estación, que es un proyecto que se ha visto interesante por parte de varios grupos políticos, pues ¿por qué no meterle ya mano y aprovechar en ello estamos. Todo. Este tren, nunca me habéis dicho. Sí, hay que coger el tren. Nunca me habéis dicho, este tren que se comienza a poner en marcha gracias a esos fondos FEDER que van a poner definitivamente ya en movimiento el tren de cercanía. Pues vamos a hacer otra pequeña pausa para no cansar a nuestros usuarios, para seguir informándoles de cosas que tenemos aquí en nuestra localidad. Regresamos en un minutillo para contar en primera persona cómo va a ser la presencia de Villa del Río en la Feria de Cardeña.